No vas a decidir si el mundo colapsa, pero sí vas a decidir, en los últimos días antes de que todo se rompa, en qué lado de la estadística vas a caer. Y te aviso ya, no será una bala perdida, ni un meteorito lo que marque la diferencia. Serán una serie de decisiones pequeñas, casi aburridas, que tomas mientras otros todavía creen que esto se arregla, o son cosas de la tele. Imagina la situación. No es un apocalipsis explosivo, es un goteo. La inflación se dispara. Empiezan restricciones de efectivo, cierres temporales de bancos, cortes de luz rotativos que cada vez duran más, noticias contradictorias, ruedas de prensa que no responden a nada, colas en gasolineras, estantes medio vacíos en el súper. Al mismo tiempo, hay fútbol, hay series nuevas, hay gente de vacaciones subiendo fotos. Es un mundo esquizofrénico, con un pie en la normalidad y el otro ya en la fractura. Estos son los últimos días antes del colapso real. Y aquí se empieza a separar la gente que sobrevive de la que entra en la caída sin frenos. El primer problema no es material, es mental. A tu alrededor, la mayoría está atrapada en una cosa que podríamos llamar inercia psicológica. Les cuesta horrores creer que su modo de vida puede cambiar de verdad. Ven señales de alarma, pero las archivan como otra crisis, como la de hace años. Pero pasará. Ese sesgo mata. Te hace llegar tarde a todo. Los que sobreviven tienden a tener otra actitud. No necesitan que el gobierno diga colapso total en un titular para empezar a ajustar su comportamiento. No necesitan un anuncio oficial para aceptar que el juego ha cambiado. Empiezan a actuar en cuanto ven patrones, no cuando se acaba el tiempo. El peligro aquí es doble. Por fuera, los sistemas se empiezan a caer. Bancos que limitan retiros, hospitales saturados, policía sobrepasada, servicios públicos que fallan más de lo que funcionan. Por dentro, tu mente quiere seguir en piloto automático, porque cambiar da miedo. La solución, si quieres estar en el lado de los que tienen opciones, es incómoda. Reconocer antes que otros que la fiesta terminó. No cuando todo esté en ruinas, sino cuando la música baja de volumen y empiezan a encender las luces. Las consecuencias de no hacerlo son simples. Seguirás gastando como antes, moviéndote como antes, confiando como antes, mientras la estructura que te sostenía ya no está. Piensa en algo tan simple como el dinero. En los últimos días, antes de un colapso económico, mucha gente sigue midiendo su seguridad por el número que ve en la app del banco. Tengo tanto en la cuenta, estoy bien. Pero ese número, sin liquidez ni estabilidad, es una cifra en una pantalla. No comida, no combustible, no medicamentos. Cuando estalla el corralito, cuando congelan cuentas, cuando el papel moneda se devalúa en cuestión de días, esa gente se despierta pobre una mañana, aunque no haya cambiado nada en su casa. Los que sobreviven mejor suelen haber hecho algo aburrido y poco glamuroso antes del golpe. Diversificar. Haber sacado algo de efectivo antes de las colas. Haber transformado parte de ese dinero en cosas que el caos sigue queriendo. Alimentos básicos, medicamentos, herramientas, combustible, contactos. El problema es que eso, visto desde fuera, parece exagerado, hasta que deja de serlo. Si esperas a estar seguro de que colapsa, llegas cuando las estanterías ya están vacías. Luego está el agua. Nadie piensa en el agua en los últimos días. Piensan en dinero, en redes sociales, en cuántos días durará el corte de luz. Pero en todos los colapsos largos, al final, el guión se repite. Interrupción de bombeo, contaminación de redes, escasez real. Los que murieron de sed o de infección intestinal no se salvaron por no haber tenido tiempo. Tuvieron días, a veces semanas, en los que la red aún funcionaba a media. Simplemente no actuaron. Un superviviente calmado, en esos días, empieza a hacer cosas que el resto consideraría ridículas. Llenar garrafas, bidones, botellas, barriles, ensayar tratamiento simple de agua, comprar cloro o filtros mientras todavía hay. La amenaza es silenciosa, porque el agua sigue saliendo del grifo, hasta que no. Y cuando no, ya es tarde para pensar. Hay otro factor que decide quién sobrevive, la capacidad de reducir tu exposición a lugares obvios antes de que se vuelvan trampas. En los últimos días, los supermercados, gasolineras, bancos, estaciones de servicio siguen abiertos, pero cada vez más tensos, más colas, más discusiones, más miradas feas, gente acumulando. Cuando el corte total llega, esos lugares pasan de ser proveedores a ser detonadores, saqueos, peleas, presencia policial nerviosa. Bandas oportunistas. Si tus últimos días los pasas haciendo cola en esos puntos calientes, cuando todo estalle, vas a estar en primera fila del caos. En cambio,
quien estaba usando esos días para llenar despensa poco a poco, lejos de las horas punta, o para conseguir fuentes alternativas, mercados pequeños, contactos directos, productores locales, puede replegarse justo cuando el resto se sigue apilando ahí. Internamente, en esos días, empiezan también los errores que luego matan por cadena. Te cuento uno clásico: la salud. Mientras aún hay farmacias, la gente sigue viviendo al día con sus medicamentos. Se acaban pastillas de uso crónico y piensan: mañana compro. Mañana la farmacia está cerrada, o saqueada, o sin suministro. Hipertensos sin medicación, diabéticos sin insulina, epilépticos sin anticonvulsivos. Cada uno se convierte en bomba de relojería, en un entorno donde ya no hay sistema que amortigüe. El que sobrevive lo hace, muchas veces, porque en esos días previos tomó una decisión fría: adelantar recetas, acumular 1 o 2 ciclos extra de lo crítico, aprender alternativas básicas, hablar con su médico antes de que el médico desaparezca. No porque sea paranoico, sino porque entiende que la continuidad ya no está garantizada. Otro factor que decide mucho es con quién estás cuando se termina de romper todo. Los últimos días antes del colapso muestran más cosas de las personas que cualquier año de bonanza. Cómo reaccionan al estrés, a la escasez, al miedo. Ves al vecino que en la primera cola lanza el carro contra otros. Ves al colega que reacciona robando en la empresa cuando oye rumores. Ves al familiar que se niega a aceptar la realidad y se ríe de cualquier medida de precaución. Y ves también a gente que mantiene la calma, que comparte información sin teatralizar, que ayuda sin destruir su propia seguridad. Los que sobreviven no solo tienen agua y comida, han elegido mejor qué personas entran en su círculo los días previos, porque en el colapso, un aliado fiable vale más que 10 cajas de latas, y un elemento tóxico dentro de tu refugio puede destruirlo todo más rápido que cualquier saqueador. Piensa en el calor y el frío. En los últimos días, antes de un apagón total de la red, hay avisos, picos de consumo, cortes programados que duran más de lo anunciado, sistemas de calefacción que fallan, gas que empieza a ser racionado. La mayoría reacciona quejándose, tuiteando, llamando a atención al cliente. El que va a sobrevivir mejor reorganiza su casa. Empieza a identificar la habitación que podría ser su núcleo térmico. Va juntando mantas, aislando ventanas, consiguiendo materiales sencillos para tapar rendijas. Puede que compre alguna estufa alternativa segura, velas, combustible extra. No espera a quedarse congelado la primera noche para buscar velas en el cajón. Lo hace cuando aún parece exagerado. En esos días finales, también se decide otra cosa clave: si te vas a quedar o te vas a ir. No siempre hay elección, pero muchas veces la hay, aunque no lo parezca. Hay quien se aferra a la ciudad cuando ya es masa crítica de peligro. Demasiada gente, demasiada tensión, demasiadas bocas y muy pocos recursos. Otros se lanzan a la carretera sin saber a dónde van, con un depósito medio y un maletero mal preparado, a unirse a flujos de refugiados que terminan atrapados en cuellos de botella. El que sobrevive, si decide irse, lo hace temprano, antes de que las carreteras se colapsen, antes de que la gasolina sea oro líquido. Y si decide quedarse, lo asume de raíz, fortifica, baja perfil, construye rutina de bajo consumo y baja visibilidad. Lo peor que puedes hacer en esos días es navegar entre las dos cosas. Ni te vas del todo, ni te preparas de verdad para quedarte. También se está decidiendo, casi sin que lo notes, el estado de tu cuerpo. Últimos días de colapso, y sigues durmiendo mal, comiendo basura, bebiendo como si no pasara nada, pensando que el modo supervivencia ya lo activarás cuando toque. Pero cuando toque, será con un sistema inmune agotado, un hígado saturado, una mente aturdida. El que llega algo mejor plantado no es el que hizo yoga perfecto, es el que en esos días bajó marcha, durmió mejor cuando aún podía, dejó de castigar tanto al cuerpo, se hidrató, comió algo más decente, dejó de hacer estupideces que pudieran lesionarlo. Porque otra cosa que mata tras el colapso son las lesiones tontas, un esguince, un corte profundo, una caída desde una escalera. Cosas reparables con ambulancia y suturas. Cosas devastadoras cuando no hay nadie a quien llamar. En los últimos días, el que sobrevive empieza a tratar su cuerpo como un recurso crítico, no como algo que se puede quemar y ya. Hay una trampa que se come a muchos, la de consumir información hasta paralizarse. Cuando el colapso se acerca, las redes se llenan de rumores, análisis, debates interminables. Cada hora hay una teoría nueva, un culpable distinto, un hilo imprescindible.
Y mientras tu cerebro mastica pánico ajeno, empaquetado en palabras, tu mano no está llenando botellas, ni moviendo muebles, ni hablando con tu vecino de confianza para coordinar. Los que sobreviven usan esos últimos días para actuar más y consumir menos ruido. Se informan lo justo para no ir a ciegas, pero no convierten la pantalla en altar. Al final, los últimos días antes del colapso son un examen silencioso que casi nadie sabe que está haciendo. Nadie te avisa. Hoy estás tomando las decisiones que te pondrán a un lado u otro de la estadística de muertos. Solo pasa. Un día se cruza el umbral, la luz no vuelve, las sirenas paran, las tiendas ya no abren, y entonces todos preguntan, ¿por qué unos sí y otros no? La respuesta fea es que se decidió antes, en las veces que eligieron ver la señal o ignorarla, en cada garrafa llenada o no, en cada discusión vacía, ganada en redes, mientras la casa seguía sin preparar, en cada persona a la que dejaron entrar en su círculo sin evaluar su comportamiento en las pequeñas crisis. No puedes controlar el colapso. No puedes controlar a los gobiernos, ni a los bancos, ni a las grandes infraestructuras. Lo que sí puedes controlar son tus últimos días de normalidad defectuosa. Ahí decides si vas a ser de los que llegan al borde con el depósito mental y físico vacío, o de los que se plantan al otro lado del desastre con agua, algo de comida, un refugio medio pensado, 2 o 3 aliados fiables y, sobre todo, una cabeza que ya hizo el duelo de la vieja normalidad. Porque los últimos días antes del colapso no son un tráiler dramático, son una cuenta regresiva silenciosa. Y la pregunta no es si sobrevivirá la humanidad. La pregunta es si tú vas a estar entre los que, cuando el polvo caiga, todavía pueden levantarse, mirar alrededor y empezar a construir algo nuevo encima de las ruinas, en lugar de ser solo parte del escombro.